Muy buenos días, hoy jueves vamos a continuar con esta preparación que estamos haciendo para celebrar juntos la fiesta de Pentecostés y en el caso de la parroquia San Marcelo, también nuestra fiesta patronal. Cuando hablamos de el Espíritu Santo es inevitable recordar a San Pablo, no solamente porque San Pablo habla mucho del Espíritu Santo, sino porque en algunos momentos de sus cartas, en una enorme intimidad, comparte su experiencia espiritual y habla sobre el Espíritu Santo de una manera muy particular. Es por eso que en la propuesta el día de hoy lo que vamos a hacer es meditar con un fragmento de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, cuando habla de el Espíritu que todo lo penetra hasta las profundidades de Dios. Cuando en un momento habla en la carta a los Corintios de su propia experiencia espiritual y tiene una manera de expresarse frente al Espíritu que es única. La propuesta va a ser entonces tomar ese fragmento de la carta a los Corintios e ir meditando, contemplando las frases de a una. Las frases tienen mucha profundidad, son ideales para hacer este tipo de técnica meditativa. Recordemos que cuando meditamos una frase, no nos estamos refiriendo estrictamente al ejercicio racional de pensar el significado o pensar de qué manera Pablo está hablando del Espíritu y confrontarlo con mi propia vida, sino que estamos hablando de una contemplación frente a esa frase. Cuando hablamos de contemplación, el foco de atención está colocado en la experiencia interna, el movimiento interno que experimento frente a esa frase. Una cosa es escuchar, por ejemplo, a Jesús hablando sobre el perdón y que yo piense acerca del perdón y confronte con mi propia vida sobre cómo perdona Jesús y cómo me invita a perdonar y qué diferente es mi forma de perdonar en un razonamiento. Y otra cosa muy diferente es contemplar a Jesús hablando del perdón, en el cual lo que hago es detectar la emoción interna, el movimiento interno que me produce cuando Jesús está hablando de ese tema. Y prestando atención al movimiento interior que me produce, dejar que ese movimiento interior de a poco cobre protagonismo en mi propio mundo interno hasta que me posea completamente. A eso nos referimos con meditar la frase. Es el ejercicio contemplativo de observar qué me provoca a mí la frase, quedarme con esa parte particular que me provoca este movimiento interno y dejar que internamente esto tenga cada vez más fuerza y me tome completamente, porque es algo que viene del Espíritu. El orden entonces para hoy va a ser el siguiente. Vamos a leer juntos el fragmento que vamos a meditar. Después vamos a hacer una relajación como siempre para predisponernos mejor a el rato de contemplación y después vamos a ir tomando frases de a una con espacios de silencio para contemplar cada una de las frases. Vamos entonces a comenzar. Para los que quieran seguir la lectura, estamos en la... Vamos por acá. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Perdón, en el capítulo 2. Y en el versículo del 10 al 16. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el Espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios. Es una locura para él, y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita el Espíritu. El hombre espiritual, en cambio, todo lo juzga y no puede ser juzgado por nadie. Porque, ¿quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Pero nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Vale hacer una aclaración, y es que cuando acá se habla de juzgar, más bien se está hablando de la acción de discernir. El juicio, no un juicio condenatorio, sino un discernimiento. Vamos a predisponernos haciendo un ejercicio de relajación. Vamos a cerrar los ojos, colocarnos en una posición en la que sintamos comodidad. Vamos a respirar en nuestro ritmo habitual y vamos a sacar todas las tensiones en la medida en que exhalamos. Voy a imaginarme que en cada exhalación elimino las tensiones que acumulé durante el día. De a poco voy a experimentar una relajación cada vez más profunda. En cada exhalación la relajación cada vez es mayor. Vamos ahora entonces a contemplar las frases. Escucho las frases y presto especial atención en los movimientos internos que siento en cada una. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios. Dios nos reveló todo esto por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo penetra todo, hasta lo más íntimo de Dios.
¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién puede conocer lo más íntimo del hombre, sino el espíritu del mismo hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado.
Nosotros hablamos con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. Nosotros hablamos con el lenguaje que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu. ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor para poder enseñarle? Nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. Identificamos en nuestro interior las emociones y sentimientos positivos provocados por este momento de oración. Intentamos registrar en qué parte del cuerpo los experimentamos. Dejamos que crezcan y se expandan
en nuestro interior. Vamos a darle gracias a Dios por este momento de intimidad con Él. Y vamos a volver al ritmo de nuestra respiración. Dejamos que los pensamientos vuelvan gradualmente a nuestra mente. Movemos las manos. Suavemente movemos el cuello. Y despacio abro los ojos. Bueno, espero que hayan podido experimentar estos movimientos internos propios del espíritu en la contemplación del día de hoy y así prepararnos mejor para celebrar la fiesta de Pentecostés. Como todos los días, los esperamos para los que quieran compartir la Eucaristía con nosotros a las 19:30 y si no, nos esperamos mañana con otra propuesta de ejercicios contemplativos y prepararnos así para la fiesta de Pentecostés y nuestras fiestas patronales en San Marcelo. Que tengan todos un bendecido día.